Y a continuación invitamos al ingeniero Eduardo Román, coordinador del proyecto Más Algodón por la Organización Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con la ponencia Fortalecimiento del sector algodenera por medio de la cooperación Sur-Sur. Bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, a los organizadores del evento, a Javier, a Carolina, de las entidades que están en articulación con este proyecto, y que creo que es bien importante que vayamos incidiendo en la política y en los instrumentos de política que se manejan en el país. Este proyecto de cooperación Sur-Sur para el fortalecimiento del sector algodonero tiene como soporte financiero el aporte de la Agencia Brasileña de Cooperación y del Instituto Brasileño del Algodón. Ustedes recordarán, hace unos años, con motivo de la volatilidad de los precios del algodón, cuando Colombia comenzó con su documento COMPES algodonero, que de alguna manera blindaba a los productores frente a esa volatilidad de los precios, pues los Estados Unidos tuvo la gran idea de subsidiar a los productores, y esos subsidios que son nefastos para la agricultura, pues llevaron a la quiebra a una cantidad de productores algodoneros del tercer mundo. Eso sumado con las políticas de la China, que acapara los inventarios y nadie sabe, el mercado no es transparente. Una vez termina el litigio, el gobierno de Brasil decide de destinar parte de esa indemnización a fortalecer pequeños productores algodoneros en diferentes zonas del mundo, de tal manera que el primer proyecto que se inicia es el proyecto Cotton For, que lo maneja Embrapa en África. Y luego, a partir de esto, viene el proyecto de fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación Sur-Sur, que estamos ejecutando en Paraguay y Perú, ya con 3 años de avance, que acaba de iniciar en Colombia hace aproximadamente unos 6-7 meses, y que está pues por firmarse y iniciar su ejecución en Ecuador y Argentina, y que acaba de comenzar también su ejecución en Bolivia, y bueno, próximamente tendremos vinculado la República de Haití. De tal manera que bueno, yo quiero recordar aquí que mi primer lote de algodón lo visité con Dagoberto Bonilla. Por ahí anda chismoseando, como siempre, el colega Dagoberto. Mi primera camisa rota en una cerca algodonera. Dagoberto, un saludo muy cordial. Esto, mujeres de extranjerías, ¿para dónde? Bueno, esos son los de los agroquímicos que están interfiriendo ahí. Por favor, la siguiente. Bueno, vamos a avanzar, vamos a pedirle a nuestro ingeniero allá que nos apoye inicialmente. Como les decía, los recursos financieros pues son suministrados o son aportados por la Agencia Brasileña de Cooperación y el Instituto Brasileño del Algodón, que fue, digamos, la organización que se fundó con esos recursos de esta indemnización que tuvo que pagar Estados Unidos a Brasil, y que ya en la segunda ya dijeron hagámonos pasito. La siguiente, por favor. Este mecanismo de cooperación Sur-Sur trilateral involucra a 2 países del hemisferio sur y una entidad cooperante, una entidad ejecutora, que en este caso pues es la FAO. La siguiente, por favor. No sé si ya bueno, yo le voy indicando. Muchas gracias. ¿Listo? Ya, él dice que ya está. Ok, gracias.
Bueno, lo que nosotros buscamos en este proyecto pues es generar procesos de intercambio y conocimiento de información participativa, procesos de extensión rural y asistencia técnica que en términos del algodón ha sido muy agronómica, muy dirigida, digamos, al manejo del cultivo de una manera muy exitosa, pero si uno mira, por ejemplo, en términos de la administración y en términos de la aplicación de los temas en campo, se ve muy reducida por la adopción de las prácticas de manejo y de los procesos administrativos por parte de los agricultores. Innovar social y tecnológicamente, desarrollar sistemas de producción sostenible, y ahí el tema de suelos viene siendo fundamental. También el tema de diversificación de mercados locales e inclusivos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Colombia todas las textileras se unieron hace 50 años o más y fundaron una empresa que se llama Diagonal, que compra el 90% del algodón de Colombia y no le permite al productor buscar bonos por su producción o por su calidad del algodón. Y en los demás países hay compradores que van, recogen el algodón en rama en las fincas y lo comercializan. Igualmente, el tema de género, juventud y pueblos originarios. En Colombia, pues desde el año 2014 se desarrolló primero una etapa de diagnóstico y luego de prospección y de diseño de un proyecto que fuese concertado con las diferentes partes, con las agremiaciones o integradores, empresas integradoras del proceso algodonero en el país y con las entidades vinculadas en Colombia, que en este caso pues son la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, obviamente el Ministerio de Agricultura, la Agencia Presidencial de Cooperación y el Instituto Colombiano Agropecuario, así como el gremio algodonero y todas las agremiaciones regionales. Queremos contribuir al desarrollo sostenible del sector algodonero en Colombia y fortalecer las capacidades técnicas de las entidades y de los productores vinculados allí. Vale la pena en este momento recordar que el algodón fue el segundo producto de aporte al Producto Interno Bruto agropecuario y el segundo producto de exportación después del café, cuando teníamos alrededor de 300.000 hectáreas para estar en este momento en unas 12.000 hectáreas de cultivo. Eso les muestra a ustedes lo dramático que es la situación algodonera, y esto ha sido propiciado en muy buena parte por el mal manejo de los suelos y de la biodiversidad. Ustedes recordarán cuando las 300.000 hectáreas que usted llegaba a zonas de alta producción de algodón, en ese momento Armero, El Espinal, Cereté, Codazzi, Bosconia, y todo el día estaban las avionetas volando y fumigando, y la arrancada para el suelo era pelarlo, ararlo, pulverizarlo, recontrapulverizarlo y después aplicarle trifluoralina. De tal manera que aquí vienen las consecuencias del incremento en los costos de producción. Para lograr ese fortalecimiento del sector algodonero en Colombia, con el aporte, conceptual de las entidades vinculadas y con el aporte también de los especialistas brasileños y de las entidades de investigación en Colombia, pues se definieron los productos sobre los que queremos incidir. Y el primero pues es el tema de la estrategia de semillas, y no es un caso solo de Colombia, es un caso del mundo entero. Con la aparición de los transgénicos, se ha disminuido la oferta de variedades locales. Y repito, no es solo un caso para Colombia, pero vale la pena recordar que con Algodón y el Fondo de Fomento Algodonero han financiado el desarrollo de variedades de algodón para el piedemonte llanero, para la altillanura, para el Caribe húmedo, para el Caribe seco, para el Tolima, para el Huila, para el Valle del Cauca, variedades de color, beige, café, verde, variedades de fibra larga, de fibra media, resistente, etcétera. Y todo eso quedó reducido a dos variedades. Que es la que las compañías dueñas de los materiales y de los eventos transgénicos traen al país cuando va a comenzar la cosecha algodonera. No hay ruedas de negocios que permitan al productor ver qué es lo que hay en el portafolio
Y en esto hay que comentar que hace unos años el Fondo de Fomento Algodonero financió la inserción de los genes BT y RR, o sea, el gen del Bacillus thuringiensis que se insertó al algodón, y el RR, el Roundup Ready, que le da resistencia al glifosato a las variedades colombianas, y esto fue con el permiso de Monsanto. Monsanto dijo, háganlo, con fines de investigación. Corpoica hizo cruzas, retrocruzas, hasta que obtuvimos que ahí estaban los 2 eventos transgénicos en las variedades. Cuando ya se mostró el resultado, Monsanto demandó a Corpoica. Así somos. Y luego se fueron del país. De tal manera que ya en este momento hay, por ejemplo, las variedades de Corpoica. Tenemos la caribeña y la Corpoica M137, si no estoy mal, que tienen los eventos transgénicos, pero falta la parte comercial. Así es de que el producto 1, pues es aportar en el proceso de una propuesta de semillas. El producto 2, y ese es el motivo por el cual pues, nos complace estar, digamos, aquí, es el desarrollo de modelos regionales de sistemas sostenibles de producción. Y en ese orden de ideas, ya lo comentaba Javier, pues estamos desarrollando unidades técnicas demostrativas y unidades cultivo piloto, de tal manera que nuestros productores puedan ir al campo y ver que sí es posible ser más sostenibles en el algodón, pero no solo más sostenibles en términos ambientales, sino más sostenibles en términos financieros. Usted va, por ejemplo, al Tolima y le dice al productor, ¿usted cuánto abona? Dice, yo echo 14 bultos. ¿Te acuerdas, Carito? ¿14 bultos de qué? Pregúntele al agrónomo. ¿Y cuánto le costaron? Y entonces empieza a buscar por aquí en un bolsillito a ver dónde está la factura. Es decir, no tenemos análisis de suelos. Contra picudo, 12 y 13 aplicaciones para control de picudo en el algodonero. De tal manera que aquí el tema no es solamente de sostenibilidad ambiental y de que mejoremos el ecosistema y nuestras prácticas de manejo, sino también de que seamos rentables, porque si no, no va a ser posible producir algodón, sobre todo después de 10 años donde a través del COMPES algodonero los productores tenían un blindaje, una compensación para el caso si los precios internacionales de la fibra estaban por debajo de los costos de producción en Colombia. Entonces, en este producto 2, pues estaremos desarrollando unidades cultivo piloto y haciendo todo el tema de promoción de estas prácticas de manejo más sostenibles y de la búsqueda de mejor producción, mejor calidad de nuestra fibra y obviamente a menores costos de producción. Y el tema también de seguridad alimentaria y nutricional. Porque en el momento que hicimos el diagnóstico, y este es un ejemplo que casi siempre yo utilizo, le preguntábamos a Alejandro Polo, que es uno de los agrónomos, digamos, líderes allá en CRT, Polo, ¿cómo está el tema de seguridad alimentaria y nutricional en las fincas algodoneras? Y él me dijo, ajá, si tú quieres hacer un sancocho en una finca algodonera, tienes que llevar la gallina, la mazorca, la yuca, el agua, el cilantro, todo. O sea, nos dedicamos a producir arroz, a producir algodón, a producir maíz, a producir palma, a producir... Y se nos olvidó que aquí hay que desarrollar procesos de seguridad alimentaria y nutricional. Y obviamente que eso tiene que ir acompañado con unos planes de capacitación en asistencia técnica y en extensión rural, porque no es solo el tema de la asistencia técnica agronómica como tal, sino que esto tiene que obedecer también a procesos de planificación, de segmentación de mercados, de administración de la producción agropecuaria. Y obviamente que también buscamos pues que todo esto nos sirva para generar instrumentos de políticas públicas que fortalezcan el sector algodonero. El proyecto pues obviamente es administrado en toda América Latina por FAO, se maneja desde la regional en Chile y pues en cada uno de los países que les comenté anteriormente, 7 países, pues hay todo un equipo que está comenzando a desarrollar los diferentes procesos.
Pero bueno, el tema de la sostenibilidad y el algodón, siempre, de hecho, hay una reticencia hacia el tema del algodón, porque estamos estigmatizados por ser de los más altos consumidores de agroquímicos en el mundo. Desde hace 50 o 60 años que se disparó, digamos, industrialmente la producción de algodón y la fibra, la demanda de la fibra por parte de las textileras. Y nosotros para eso nos apoyamos en lo que es la intensificación sostenible de la producción ISPA, que está contenida en un libro. Voy a pedirle a nuestro ingeniero, si es tan amable, nos muestra el archivo en PDF que tenemos ahí, en un libro que se llama Ahorrar para Crecer. ¿Me regalas el PDF, Inge, por favor? Gracias. Y en ese libro de Ahorrar para Crecer, vamos, si no lo miramos al final para no demorar un poco más la cuestión, pues lo que FAO plantea es cómo hay una demanda muy alta para reducir los costos, para recuperar y proteger los ecosistemas y para ser mucho más eficientes. Esta es la publicación que vamos a dejarla en las memorias. Si es tan amable, nos dirigimos a la página 39, nuestro ingeniero allá de audiovisuales, la página 39 de ese libro. Y allí ustedes van a encontrar el componente de suelos, y esto es bien interesante. La agricultura debe literalmente volver a sus raíces, redescubriendo la importancia de los suelos sanos, aprovechando las fuentes naturales de nutrientes para las plantas y empleando fertilizantes minerales de manera racional. Y ahí, con posterioridad a eso, si podemos bajar unas 2 paginitas más, ingeniero, si es tan amable, comienza a desarrollar todo el tema de suelos, de cómo los fertilizantes han contribuido a la producción de alimentos, pero que deben ser usados de una manera más racional. Sigamos bajando, si es tan amable. Y luego trae algunos ejemplos de lo que debe ser la gestión de la salud en el suelo: el uso de abonos verdes y materiales de cobertura, el mejoramiento de la materia orgánica, el uso de otra serie de materiales. Si es tan amable, volvemos a la presentación y bueno, este estará disponible allí en sus memorias. Gracias. Aquí ya le continúo. Lo ponemos en modo presentación, por favor. Gracias. Bueno, ¿por qué traía a colación lo del ISPA, lo de la intensificación sostenible de la producción agropecuaria? Porque sin ser una gran, nos pone la presentación, gracias, sin ser una gran guía, digamos, desde lo técnico, tiene elementos conceptuales que nos van a permitir mejorar nuestra gestión de producción. ¿Y cuáles son? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que propone la intensificación sostenible de la producción ISPA y que está contenida en ese libro de Ahorrar para Crecer? El primero es que se deben generar sistemas de explotación agrícola más sostenibles, es decir, no dedicarnos solo al arroz y rotar arroz con oriza sativa o con oriza, sino con otras plantas diferentes que permitan, y sistemas multiestrata. El siguiente eje o propuesta o área de trabajo es la salud del suelo, aspecto fundamental. Igualmente, el mejoramiento en términos de cultivos y variedades, porque estamos empezando a depender es decir, hay unos procesos de erosión genética, digamos, vinculados con toda la penetración de mercados, que eso es válido, de compañías dedicadas a la producción de semillas. Hay variedades nuestras de algodón en Santander y en la Sierra Nevada de Santa Marta de tipo Lengupá, que es Gossypium barbadense, y no hay registro de esos cultivares, no existen los bancos de germoplasma,
También hay una gran cantidad de materiales que se han desarrollado, de los cuales hay 10 bultos en un cuarto frío en el banco de germoplasma de Corpoica que se podrían perder, de tal manera que el tema de cultivos y variedades se vuelve importantísimo. Igualmente la gestión del agua, ¿no? Por eso se resalta pues la importancia de que todo el tema de riego sea hecho de una manera racional, muy técnica y con la menor afectación al recurso de agua en términos de la contaminación a los residuos y el alto consumo de ella, que nos apoyemos en los balances hídricos y los demás sistemas de evaluación meteorológica. Ahí está el Aquacrop, por ejemplo, de FAO. El tema de sanidad vegetal, que hemos venido dependiendo de los agroquímicos, y para lo cual es muy importante que se haga monitoreo de las plagas y de las enfermedades, uso de productos que sean selectivos y no de amplio espectro, como por ejemplo en el caso de los lepidópteros, el uso de inhibidores de síntesis de quitina, y obviamente la incorporación en los paquetes o en los sistemas de manejo de agrobiológicos que permitan una mejor protección fitosanitaria. Y nada de esto pues será posible si no hay políticas o instituciones comprometidas con que se puedan implementar estos ejes hacia arriba. Y bueno, vamos a concentrarnos un poco en el tema de suelos, ya como para mostrar qué es lo que el proyecto pretende hacer o está haciendo ya, digamos, en campo y en los demás países. Y es que nosotros lo que se ha notado, y no es ningún secreto, que los niveles de materia orgánica han disminuido dramáticamente, que también la conductividad eléctrica y la acidez del suelo se han aumentado, y que todo eso conlleva a una pérdida en la estructura del suelo y a una baja en su biota, en su composición microbial, y por lo tanto se disminuye su capacidad productiva y también su capacidad de regular los ciclos hidrogeológicos, como es el caso del agua y los demás nutrientes. El día de hoy, pues por ser la celebración del Día Mundial del Suelo, pues nuestro proyecto ha publicado en su Twitter y en sus demás redes tres premisas de lo que es el tema suelo en el algodón. El primero es que pues el suelo es la base para el desarrollo sostenible de la agricultura. Sin un suelo sano, pues no tenemos nada. Y hace 3 años que estábamos en Chile, en el marco del Año Mundial del Suelo, nos gustó mucho una frase de un colega paraguayo. Claro, él lo decía como que en guaraní es como así, ¿no? Pero decía: tu suelo, tu vida. Tu suelo, tu vida. Nos gustó mucho esa expresión del colega Ken Moringa, investigador edafólogo. Realmente es el suelo que nos ayuda a que podamos tener disponibilidad de agua, oxígeno y nutrientes. Y que, aquí falta una tilde, los brasileros tienen muy mala ortografía, las prácticas inadecuadas son las que han llevado a la pérdida del sistema y a la descomposición del sistema de suelo, de su contenido de materia orgánica y su capacidad de retención de agua y de aire. Y en este orden de ideas, pues quisiera, aunque yo sé que la mayoría de ustedes son edafólogos, yo soy planificador, pero ahí me dio palo Javier ahorita que todo lo tenemos planificado, ¿no? ¿Cuál es el papel de la materia orgánica en los suelos? No son los suelos algodoneros, sino en general en todos los ecosistemas. Primero, es la responsable de la estructura del suelo, de cómo se agrupa, cómo se aglutina el suelo. Igualmente, pues todo lo que tiene que ver con la retención de agua y la misma capacidad de drenaje y de que haya aire en el sistema. El aporte de nutrientes, porque ahí hay procesos de mineralización y solubilización, y también la permanente liberación de aminoácidos y
y polisacáridos y demás, que ayuda pues a que haya nutrientes para la planta. Lo que tiene que ver con la capacidad buffer del suelo y su mantenimiento del pH, la inmovilización de algunos plaguicidas químicos y el mejoramiento obviamente de la capacidad de intercambio catiónico, pues que está directamente relacionada con la capacidad de fertilidad y de producción del suelo. En ese orden de ideas, pues nosotros decimos que en la medida que incorporamos elementos, estos son asimilados siempre y cuando haya microorganismos en el suelo, donde hay pues todos los grupos que conocemos y donde la actividad pues es en los primeros 20 centímetros. Igualmente la colonización de esos microorganismos se va dando en la medida que se requiere una función a cumplir, ¿no? Degradando la materia orgánica, rompiendo las largas cadenas de carbohidratos, amonificando, nitrificando y oxidando, también los procesos de oxidación-reducción, la mineralización y la solubilización de esos nutrientes. Y en la medida que tenemos mayor cantidad de microorganismos benéficos en el suelo, pues hay mayor nutrición, hay mayor actividad metabólica. En ese sentido, pues sabemos que una acción muy importante en el suministro de nutrientes, en la transformación de las enmiendas que se oponen al suelo, también en las reacciones de oxidación-reducción, que estos inciden directamente en un adecuado desarrollo radicular. Algo muy importante, y es que en la medida que la microflora del suelo está equilibrada, nuestros suelos no son conductivos, es decir, que permiten fácilmente el desarrollo de enfermedades, sino que se van volviendo suelos supresivos, es decir, que limitan el desarrollo de enfermedades endémicas del suelo, como Fusarium, como Rhizoctonia, como Pythium alternaria y demás. Igualmente, pues ya lo dijimos, pues están permanentemente liberando aminoácidos, polisacáridos, ácidos húmicos, y eso mejora las propiedades del suelo, las propiedades físicas. Y hay muchos grupos, los actinomicetos es uno de los grupos importantes, también los hongos, que influyen mucho en la degradación, en la mineralización, son celulolíticos, nos ayudan a romper las largas cadenas de aminoácidos y tienen acciones pues saprófita y de descomposición. Los géneros pues más importantes, ahí ustedes los ven en términos de actinomicetos, Streptomyces por ejemplo, muy importante en el control de Fusarium, y aquí pues Trichoderma, para hablar digamos de los dos más conocidos en nuestro medio. Las bacterias del suelo, pues que igual son, yo creo que uno de los grupos más importantes y de los que más influyen en los ciclos biogeoquímicos, porque pues son las que participan en los complejos sistemas que han desarrollado para que el nitrógeno atmosférico pase a nitrógeno amoniacal y ahí se incorpore al ciclo del nitrógeno. En términos de fósforo, pues es muy importante hongos como el género Penicillium, que son solubilizadores de fosfatos, que ayudan a movilizarlo, a degradar cuando hay ácidos nucleicos y glicerofosfatos a fosfatos simples que puedan ser usados por la planta, y toda la movilización del fósforo a través de las micorrizas, que la verdad pues aquí está en este auditorio la doctora Margarita, que es una de las personas que más ha trabajado en estos temas en Colombia. En términos de azufre y potasio, pues igualmente también son muy importantes. Pues, ustedes podrán leer y ver en las memorias para no demorar mucho, pero se transforma el azufre y se moviliza el potasio mediante la acción microbial en el suelo. Y con el tema del nitrógeno, pues ni hablar, porque existe fijación no simbiótica, fijación simbiótica, toda la degradación de la urea, si no es a través de la acción microbial, pues se disminuye considerablemente, hay procesos de nitrificación y obviamente hay pérdida de ese nitrógeno que se volatiliza cuando no hay un equilibrio adecuado en la microflora del suelo. Y aquí pues un ejemplo de lo que es el ciclo del nitrógeno, que ustedes lo manejan todos muy bien, pero
en la medida en que se reduce las diferentes componentes, en la medida que no tenemos proteína microbial, en la medida que no hay materia orgánica, pues este nitrógeno se nos vuelve otra vez a la atmósfera y no podemos degradar la materia orgánica que está allí en proceso de mineralización. En términos pues de la fijación no simbiótica, pues básicamente lo que más se ha trabajado en nuestro medio son estos géneros como Azotobacter y Azospirillum. A veces algunos tienen acción a nivel de la lámina foliar, algunas algas y actinomicetos pues igual desarrollan esta acción, y normalmente tiene que ir acompañado con bacterias celulolíticas, porque si no, no tenemos carbono y energía. Entonces usted dice, yo aplico Azotobacter y no pasó nada. Pues claro, si no hay un sustrato para que el microorganismo encuentre cómo nutrirse, pues no va a encontrar energía. Ojo que dormirse en las conferencias mías es de mala educación, porque puede despertar a los demás con los ronquidos. Entonces no roncar. También son estimulantes de las exudaciones de la planta. Y en la simbiótica, pues que realmente el Rhizobium es lo que más conocemos en términos de fijación simbiótica. Igualmente hablamos de la degradación de la urea, donde si no hay el efecto de las urobacterias, pues la eficiencia, digamos, de la urea en el suelo pues se va disminuyendo. Y hay una parte, y es cuando pasamos de nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico y nitroso, pues que es un proceso muy importante y que también lo hacen algunas bacterias, o su taxonomía está relacionada a cuál de las dos rutas está siguiendo. Y cuando no hay un buen equilibrio en el suelo, entonces nuestro nitrógeno se nos vuelve gas y nuevamente llega a la atmósfera y se pierde para la agricultura. Entonces volvemos a la primera diapositiva de lo que publicó nuestro proyecto en su Twitter el día de hoy, que el suelo es base para el desarrollo sostenible de la agricultura. Pero a ver, ¿cómo es eso? Entonces el CIAT en el año 2010 hace una propuesta de 4 estrategias básicas que debemos tener en cuenta en el manejo de nuestros suelos, que lo adoptamos en el tema del algodón, pero que es válido en general. Y el primero pues es no talar y no quemar. Yo creo que sobre eso, pues cuando uno pone un suelo a 120 grados, yo creo que no queda vivo nada, ¿cierto? Bueno, Fusarium y algunas cucarachas, pero en general cuando talamos y quemamos estamos afectando directamente el sistema suelo-planta y suelo-agua-planta. La otra propuesta de CIAT 2010 es la cobertura permanente del suelo, es decir, eso que teníamos antes, que el suelo teníamos que pulverizarlo y dejarlo pues como si fuera un talco, eso ya no, y en lo posible mantener una cobertura permanente del suelo que proviene obviamente de la biomasa que está allí y de cultivos previos que hay. Igualmente buscamos que haya una mínima perturbación del suelo. Entonces esos esquemas que usábamos hace 30 o 40 años de 2 aradas, 3 rastrilladas, 4 pulidas, 1 nivelada, 2 caballoneadas, 4 embalconadas, eso ya está demostrado que lo que hace es afectar el equilibrio del sistema suelo. Entonces no lo molesten al suelito en lo posible, obviamente que no siempre es viable porque estamos hablando de procesos agrícolas donde se requiere una alta mecanización, y el uso eficiente de los fertilizantes. Entonces puede ser que un átomo de manganeso sea importantísimo en la formación del primordio floral. Y si usted lo aplica después de que está inducido el primordio floral, nos va a servir mucho. Entonces el tema del uso eficiente de los fertilizantes. En este caso es muy importante que el suelo se empiece a manejar y a concebir como un sistema vivo, porque pues ahí se mantiene toda la comunidad de organismos del suelo, entre plantas, insectos, arbences, y hay asociaciones entre ellas, y tratar de que esta estrategia se basa en la menor perturbación y laboreo, como ya decíamos anteriormente, del sistema suelo.
Y para eso entonces lo primero que se ha venido trabajando desde hace 30 o 40 años es la labranza de conservación. Es decir, no tenemos que coger el cultivo que viene previo y volver y quemar, y luego primero desbrozar, luego quemar, luego pulverizar. No, eso hay que tratar de manejar labranza de conservación y labranza mínima. Aquí podemos mirar algunas de las ventajas de esa labranza de conservación. Pues obviamente que hay disminución de demanda de labor y de energía. También tenemos menor desgaste en nuestros equipos y el capital de reposición, por lo tanto, va a ser menor. La producción pues es obviamente más estable y en los años secos pues nos va a ayudar a mantener una mejor humedad y temperatura más baja en el suelo. También va aumentando va disminuyendo la cantidad de insumos que le aplicamos y pues obviamente que eso influye en las ganancias. Ahora, desde el punto de vista más social, pues aquí se mejoran los sistemas hidrorreguladores. El agua pues se mantiene más limpia y con menos erosión. Las condiciones meteorológicas extremas entonces son más manejables. Se refuerza la seguridad alimentaria, hay mejor retención de carbono, menor lixiviación y lavado de nutrientes. Yo diría también que aquí hay volatilización de nutrientes, menos contaminación del agua, obviamente pues que se disminuye la erosión y menor utilización de combustibles. El otro tema ahí que es bien importante, además de la labranza mínima, es los abonos verdes y las plantas de cobertura. Es decir, cuando uno tiene un suelo que tiene un mulch, pues obviamente las condiciones de la rizósfera son mejores. Y aquí se habla de toda aquella planta que puede ir acorde con el cultivo y que va a mejorar las condiciones biológicas, físicas y nutricionales del suelo y la biomasa que hay en él. En este caso, estas especies de cobertura evitan el impacto directo de las gotas de lluvia sobre el suelo y además ya se han desarrollado máquinas y implementos que permiten el acamado de ese material sin necesidad de que sea incorporado, digamos, fraccionado, incorporado al suelo. También pues aquí no hay formación de costras, entonces la degradación del suelo es menor, el efecto de la radiación solar y del viento, obviamente que la infiltración, el drenaje del suelo pues mejora, cambios bruscos de temperatura del suelo pues son disminuidos, obviamente su incidencia en la estructura, en la aireación y obviamente que también sirven como un arado biológico, de tal manera que mejoran las condiciones internas del suelo, disminución del lavado de nutrientes, la capa orgánica pues va aumentando, la fijación de nutrientes, la formación de humus, también pues todo lo que tiene que ver con el manejo del agua y de los fertilizantes como tal, y en algunos casos pues el tema de sanidad vegetal, lo que hablábamos de los suelos supresivos frente a los suelos conductivos. Se mejora el control biológico del suelo, en el suelo, obviamente porque hay mayor biodiversidad y son una fuente para enriquecer nutricionalmente el suelo. En algunos casos podemos usarlos como forraje, pueden usarse solos o en sistemas multiestrata. La colonización del suelo por macro y microorganismos favorecen la diversidad, ya lo dijimos, nutrientes para que estén disponibles están en mayor cantidad. Y las especies, digamos, más utilizadas como cultivos de abono verde o de cobertura previo a nuestros cultivos semestrales o también de carácter pues permanente, pues aquí tenemos algunas que son digamos de leguminosas que ayudan a la fijación del nitrógeno, pero también hay otra serie de especies que podemos usar y ustedes lo vieron ahorita en la foto que nos presentó Javier de un algodón germinando allí entre una soca de maíz, una gramínea, el girasol que es una compuesta, una poligonácea como la higuerilla, otra gramínea como el sorgo forrajero y el millo. Hay muchas, ¿no?, que aquí no están, digamos, relacionadas en esta.
Y el otro tema, pues decíamos que ya el tema de quema, y eso se ha hablado mucho, pero es el uso de lo eficiente de los fertilizantes. Y en esto insisto en que nosotros como técnicos tenemos que tener clarito cómo es la fenología de mi cultivo. Es decir, cuáles son las etapas que en eso los fisiólogos han trabajado mucho. El algodón quizá y el maíz y el arroz son de los más estudiados en términos de la fenología, pero eso me dice a mí cuándo debo utilizar. Entonces, ahí había otra diapositiva que al final la quité, donde estaba dibujado pues el algodoncito, pero básicamente la demanda de fósforo, potasio y nitrógeno va aumentando, pero no es en todos los momentos que se requiere cada uno de los nutrientes. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una fase vegetativa y cuáles son sus requerimientos, una fase juvenil, una fase reproductiva y una fase de maduración. En el caso del algodón, pero es válido para todos los cultivos, tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestra unidad productiva, qué es lo que buscamos: más panículas en el arroz, más espigas en el trigo, más mazorcas en el arroz, más capullos o cápsulas, como queramos llamarlo, en el algodón, más racimos en el banano o en la palma africana, etcétera. Entonces, tener en cuenta que hay una relación fuente-vertedero donde el agua y nutrientes se desplazan, aumentan nuestra biomasa, pero después tiene que ir a nuestra unidad productiva. Y en ese orden de ideas, ay Dios mío, en ese orden de ideas, cada uno de los nutrientes tiene que ser definido. Uno, la fuente que debe usar. ¿O usted usaría urea en el Magdalena Medio? A ver los especialistas. ¿Usaríamos urea en el Magdalena Medio? La urea pone el suelo más alcalino, ¿cierto? Y esos son suelos con pH relativamente alto. Entonces, la fuente, la forma de aplicación, porque si ponemos un fertilizante que le dé el rayo del sol, no estamos haciendo nada. Si se incorpora, cómo se utiliza y el momento. Aquí, por ejemplo, tenemos días desde la germinación, en el caso concreto aquí del algodón, y estos son los picos donde hay mayor demanda de nitrógeno. Obviamente en la etapa vegetativa, pues tiene mayor demanda de nitrógeno, y después en los procesos de floración y de llenado de la fibra. Aquí una deficiencia clásica de nitrógeno, esa clorosis que nosotros conocemos. En el caso del fósforo, también tiene unos picos especiales que casi coinciden con el tema del nitrógeno. Y en el potasio, fíjense que la mayor demanda es al principio, sin embargo el potasio es fundamental en la síntesis de la celulosa, que es lo que nos interesa cosechar en el algodón. Así es de que la última frase para cerrar sería: planta sana en suelo sano. Aquí vemos un algodón, un suelo completamente pelado, un suelo completamente degradado, parece una pista de atletismo, y obviamente una alta incidencia, en este caso, de Fusarium oxyspon. Entonces la invitación es a que desde nuestros esquemas de trabajo y nuestros grupos de trabajo, pues tratemos de que logremos llegar a los productores con este mensaje para que ellos incorporen en sus sistemas productivos cada día más este tipo de propuestas que están consignadas en la intensificación sostenible de la producción agropecuaria. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Eduardo Román. En este momento se abre un espacio para personas que tengan dudas pertinentes a las dos ponencias anteriores. Buenas. Para Eduardo, pues felicitaciones por la presentación. Tengo una inquietud. Estas cuestiones que tú nos mostrabas de biología de suelo, ¿ya las están implementando acá en Colombia? ¿En qué parte se pueden ver esas parcelas? Y la otra pregunta es referente al efecto del glifosato en las transgénicas, que pues está demostrado que está afectando el sistema radicular y las asociaciones con microorganismos. Entonces, para saber si están queriendo continuar con transgénesis o volviendo a recuperar, pero en la práctica.
si ya hay algo de recuperar todo ese trabajo de genética que se tenía ya avanzado antes de que pues barrieran las variedades colombianas. Escuchamos la segunda pregunta y luego damos las respuestas, ¿ok? Bueno, 3 preguntas tenemos. Sí, yo es una cuestión personal. Quiero celebrar los 110 años de la aparición del libro de suelos de Russell y Russell de la Universidad de Oxford, donde lo dedican a explicar que el trópico se debe dedicar a la parte de microorganismos y estudios orgánicos del suelo, porque desgraciadamente ellos no tienen. Entonces ya casi estamos entendiendo. El libro de micorriza apareció aquí en 1900, lo publicó la FEN, más o menos en el 85, entonces ya casi vamos a empezar a investigar todo eso, que sería muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para FAO, bueno, para UPRA también. ¿Cómo en qué condiciones estamos? Veo que se promueve mucho algunas especies que son exóticas y que tienen potencial invasor en el país, y que eso es una problemática que realmente lleva muchos costos en el país, pero quisiera saber cómo es ese papel de ese control un poco de exóticas, y más bien cómo se está promoviendo el uso de especies que son nativas, que también pudieran cumplir esa misma función. Bueno, tenemos una pregunta para... Bueno, yo creo que respondamos esas 2 y luego hacemos las otras 2 para no perdernos. Bueno, pues muchas gracias. Vuelvo y me salgo aquí para evitar que se acople el micrófono. Con respecto, digamos, a cómo hemos venido implementando este sistema o todas estas posibilidades, tenemos en este momento, ustedes saben que el algodón se siembra el primer semestre en el interior del país y el segundo semestre en la costa por ley, o sea, eso no se puede alterar por ahora. Entonces, en este momento tenemos en Sucre, Córdoba, Guajira y Cesar unidades demostrativas con estos sistemas. Allí en la medida de lo posible, porque arrancamos casi en julio, ya no había tiempo de hacer cultivos de cobertura, pero en la medida de lo posible hemos venido adaptándonos a estos protocolos. Allí se hizo tratamiento de las semillas con Azotobacter, Azospirillum, Penicillium, Tricoderma, y eso permitió un establecimiento mucho más rápido del cultivo, lo que ha redundado en menor uso de herbicidas porque el cultivo cerró rápidamente. Y esto. Tenemos unidades demostrativas con ese sistema de suelo sano, por ejemplo, en la serranía del Perijá, donde antes sembrábamos plomo y ahora estamos sembrando algodón y maíz y otras cosas, de manera que ahí hay una apuesta bien interesante, y ahí creemos que vamos a poder hacer todo un encadenamiento desde el algodón, la siembra del algodón, la obtención de la fibra, el desmote, en ese caso sería despepite, porque no es con máquinas desmotadoras, sino con rodillos, y luego un sistema de hilatura y de tejeduría para que la gente pueda tener un mejor valor agregado por su fibra de algodón. Igualmente en el Tolima y en el Huila pues tenemos unidades demostrativas con cultivos de rotación de algodón y maíz, perdón, de arroz y maíz. En todo se ha aplicado microorganismos desde el inicio, inoculando y luego aplicando al suelo, con muy buenos resultados, digamos, en términos también de disminución de la fertilización. Estamos llegando a niveles del 60-70% de fertilizante, o sea, una economía del 30-40%. También se aplicó desde el inicio Beauveria, Metarrhizium y ahorita venimos con Lecanicilium para mosca blanca, y en las primeras etapas Beauveria y Metarrhizium pensando en lepidópteros y en picudo, de tal manera que en una zona que está totalmente degradada, como decía Javier, que es en esa zona de los Palmitos y Corozal, y allí donde el desastre fue total, venimos con algodones que tienen 90 días en este momento y con 0 aplicaciones de insecticidas químicos. Todo eso asociado, digamos, a un ecosistema mucho más saludable, mucho más equilibrado.
Con respecto al tema de los transgénicos, pues lo que se obtuvo fue, a partir de la resistencia de unas especies del género Amaranthus al glifosato, los investigadores identificaron cuáles eran los genes asociados a esa resistencia y se los insertaron a la colza, al maíz, al algodón y a la soya principalmente. Pero lo que se ha visto es que el uso permanente de glifosato ha generado supermalezas. Entonces ya hay una que la llaman, no es la liendrepuerco nuestro, sino hierba de puerco en Estados Unidos, que el glifosato no la está matando o controlando, de tal manera que estamos llegando a supermalezas, y el efecto del herbicida en el suelo, que además interfiere en todo el tema de los ciclos biogeoquímicos. No sé si con eso... Pero van a hacer el cambio a las no transgénicas otra vez, porque si usted dice que están en los bancos de germoplasma las variedades congeladas, pues ¿por qué no las reviven? Sí, nuestras parcelas, unas son con transgénico y las otras son con convencional, y vamos bien. Lo que pasa es que hay un tema de manejo que después de 15 o de 20 años volver a cambiar, digamos, el esquema del asistente técnico hacia el otro sistema no es fácil. ¿Por qué? Porque usted siembra el algodón, lo coge 3 hojitas y lo fumiga y no pasa nada. No va a tener problemas de lepidópteros muy complicados como son en Colombia el gusano rosado, que es un problema bastante serio. Entonces esa es una discusión que yo no... Pero si ya tienen los biológicos, estás hablando de... Por eso te estoy diciendo, el tema es cómo cambiamos el esquema de pensamiento del productor y el asistente técnico. Él siempre está diciendo, mándeme transgénicos. ¿Por qué? Porque es más barato, porque no. ¿Ya? Luego, cuando vinieron los materiales que trajeron de Sudáfrica y de Texas, y usted los puso a bailar con la más fea en el Caribe húmedo, y los cogió esa humedad, se llenaron de hongos, ya la gente dijo, oiga, espere un momentico, aquí la cosa no es tan sencilla como aplicar herbicida y pensar que no vamos a tener lepidópteros, porque además usted sabe que nuestras cepas de Spodoptera son muy virulentas. Entonces, hace unos años los agricultores pagaron la tecnología por el transgénico de Bacillus thuringiensis y a su vez tuvieron que aplicar. Entonces, ahí hay una discusión que es difícil. En la medida que encontremos nichos de mercado que faciliten comprar a mejor precio fibra que venga con modelos sostenibles, eso le va a permitir al agricultor decir, bueno, yo me la juego. Pero en este momento podríamos decir que todavía apenas estamos mostrando que es viable producir algodón de manera sostenible, con menor uso de materiales genéticamente modificados, y vuelvo, insisto, esa es una pelea que yo no, digamos, no me voy a meter en un tema filosófico y demás. En el Acuerdo de Cartagena dice que cada país definirá su propia política con el tema de transgénicos. Entonces Bolivia no permite transgénicos, pero todo el algodón boliviano es transgénico traído en semilla de costal de Argentina. Entonces no es fácil realmente meternos en esa discusión, pero lo que sí es que estamos mostrando que sí es viable producir algodón sin materiales genéticamente modificados, siempre y cuando también encontremos nichos de mercado que sean recíprocos con el esfuerzo que el productor hace al manejar materiales que son un poco más difíciles, entre comillas, de manejar. Gracias, ingeniero. Doctor Javier, ¿recuerda la pregunta? No, muy bien. ¿No la puedes repetir de manera más? No, un poco para ubicarnos también, porque te hablabas de especies invasoras o introducidas, que no la... Las que son exóticas. ¿Cómo cuáles? No, por ejemplo, lo que mostraba Leucadena y mostraba que no son nativas y que sí. Se ha documentado que son sin manejo un poco... Pues, sí. Yo, no, digamos, a ver, un poco después de muchos años, la experiencia me dice es que Colombia es muy grande, que tiene todos los modelos que uno quiera, o sea, y podemos tener a veces, digo yo, satanizadas ciertas especies, ¿no? Uno habla de eucalipto y la gente como que se asusta. Sin embargo, un buen eucalipto manejado en cercas es muy útil para muchos agricultores pequeños. Sí, entonces uno no puede decir, no usemos esto, ¿no? Porque no, ahora otra cosa es una plantación forestal de eucalipto de yo no sé cuántas hectáreas, eso es otro tema, ¿no? Igual con las especies, o sea, Leucadena es una especie que, por ejemplo, se reproduce pero rápidamente.
todo es cuestión de manejo. Pero la leucadina, los beneficios que tiene en cuanto a forraje y cuanto a la cantidad de incorporación de nitrógeno al suelo es impresionante también. Además de un crecimiento muy rápido, que por eso de pronto puede ser invasora en el sentido de que tiene un crecimiento muy rápido, pero pues es manejable, ¿no? O sea, entonces pienso yo que digamos que nosotros poner una alta diversidad de sistemas productivos es lo que tenemos y es lo que donde la investigación falla acá, o sea, y es donde la transferencia también pasa, digamos, a ser un problema a veces, ¿no? O sea, creo que la colonización de la Amazonía nos enseñó mucho en cuanto a llevar todas las prácticas que de Boyacá, Santander, Tolima fuimos a parar, por ejemplo, al Guaviare o al Caquetá, ¿no? En el sentido de decir, transferimos una cantidad de formas de producir, incluso culturales, que no eran apropiadas para cada medio. Y eso quiere decir que nos falta investigación todavía, mucha investigación sobre mirar cuáles son los mejores sistemas productivos y que nunca terminará. Esa es la gran ventaja, o sea, nunca terminará. Ahora mismo, pues, lo decían con el algodón, o sea, cada vez estaremos evolucionando hacia o pasando a otros sistemas productivos. Digamos que pasamos por unas décadas de eso, de solo algodón o solo arroz o tal, ¿no? Los años 90, 2000 del algodón, en la expansión del algodón en la Orinoquía, y ahora nos estamos reduciendo. Y digamos vamos cambiando, pero digamos que creo que lo fatal es transferir modelos productivos a zonas que realmente no son adecuadas y que no se han estudiado. Entonces pienso yo que en esa medida usar especies exóticas no puede ser una fatalidad, sino más bien un manejo y un aprovechamiento de eso, ¿no? O sea, yo por ejemplo siempre pienso, ahora que hablaba del trópico, creo que Colombia nunca tuvo ganado antes de Colón, ¿no? O sea, no había ganado acá, ¿no? Y sin embargo ahorita creo que tenemos el 40% de pastos en el país. No, nos sobran, según el conflicto, el estudio de conflictos de uso dice que nos sobran casi 20.000 hectáreas de pastos, ¿no? O sea, con 10.000 hubiéramos funcionado muy bien. 20 millones, es la cosa, 20 millones. Y creo que una diapositiva esta mañana mostraba el aumento de la cobertura en los últimos 10 años y lo que hemos aumentado en pastos, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a decir que ganadería no hagamos en el país, o sea, digamos que estamos pasando a otros sistemas y los cuales nos tenemos que acomodar y buscar la sostenibilidad es lo más importante, o sea. Ok, gracias, doctor. Vamos, sí, por allá atrás, por favor. Las dos últimas preguntas. ¿También? Gracias. Primero, pues saludar a Eduardo, felicitarlo. Y digamos que estas últimas dos conferencias pues nos ponen otra vez de frente frente a temas importantes de discutir. Por ejemplo, mi inquietud es frente a la conferencia de Javier, en el sentido de que habla de la necesidad de una institucionalidad y muestra una diapositiva donde está FAO, ministerios, UPRA, la ADR, la Agencia Nacional de Tierras, bueno, y realmente ese es el gran problema colombiano, que la institucionalidad es muy gaseosa. En 25 años ha habido más de 16 ministros de Agricultura. La UPRA nació o se empezó a implementar en el 2012. La ADR la crearon en el 2015 y empezó a funcionar como en el 2016. Y es posible que a partir del 7 de agosto del año entrante las cambien. Y entonces todos estos planes, proyectos, acuerdos, convenios, ¿cómo hacemos para blindarlos para que no estemos saltando de esa institucionalidad gaseosa? No hay programas de Estado sino de gobierno, y el gobierno siguiente no quiere parecerse en nada al anterior, y todo lo borran de un plumazo sin considerar si esas cosas fueron buenas o malas. Por ejemplo, el AIS, todo el mundo se acuerda de la reina, pero el AIS tuvo cosas
buenas también. Sin embargo, el siguiente gobierno llegó con la premisa de que todo era malo y creó el DRE, y el DRE tampoco sirvió, y posiblemente, lo que digo, en los próximos gobiernos van cambiando y esto se queda solo en buenas intenciones. ¿Cómo blindamos eso? Muchas gracias. Ok. ¿La segunda pregunta? Por aquí para Javier, el tema de la degradación, ¿se ha hecho algún estimativo en costos y en tiempo de qué representaría recuperar las áreas que ya están muy avanzadas en ese proceso? Porque digamos, si no es al gobierno o a las instituciones que tienen compromisos, a quienes les interesa recuperar eso, porque digamos a los productores o a los campesinos, que la tierra se degrade, eso, ¿quién va a invertir un peso en eso? Entonces la inquietud es, en eso está contemplado presupuesto y estimado el tiempo en el cual se puede recuperar esos terrenos, que sobre todo los que ya están degradados, porque los que están en vías sería políticas de prevenir para que no lleguen a ese estado crítico. ¿Ya? Eduardo, ¿cierto? me perdí. Discúlpeme. Creo que las dos preguntas son para el doctor Javier. Para Javier, realmente. Sí. Eso. Háblase. A mí me hacen la fácil. Una de cómo se blindan todas las propuestas de ahora para el futuro. Pues nada, no sé cómo se blindará, no tengo ni idea. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, o sea, es un problema político, ¿no? O sea, realmente, y estructural del país, esta parte institucional, o sea, si uno, yo creo que vuelvo a hacer la historia o hacer un poco uno de profesor a los jóvenes les pregunta que qué era el INDERENE, no tienen ni idea. Y les pregunta qué era el DRI y no tienen ni idea. Y si alguna vez conoció el IDEMA y no saben ni qué es eso. O sea, realmente, digamos, esa parte institucional que en un momento fue positiva y luego la historia lo ha cambiado, ¿no? O sea, lo mismo, yo pienso, no sé, hoy en día pienso yo que conocí el ICA como era, y luego el ICA y ahora el Corpo ICA, y pienso que fue una decisión errónea, ¿no? Me parece a mí, desde el punto de vista. Pero bueno, en fin, o sea, no sé, yo no sé cómo se blinda, realmente eso es un tema muy político. Con respecto a lo de los costos y el tiempo, o sea, nosotros queremos, sí tenemos dentro del monitoreo, realizar justamente llevar los datos tanto de productividad como de costos para al final mirar y demostrar que realmente una práctica sostenible puede tener una relación costo-beneficio muy más alta que una agricultura convencional. Pero digamos es algo que ahorita no, digamos, las experiencias de otros países nos lo han demostrado que sí, experiencias de Brasil, experiencias en Argentina, en Cuba han demostrado que realmente las prácticas, digamos, las prácticas de manejo sostenible generan una mayor índice de costo-beneficio. No sé, sé que algunos proyectos en Colombia se han realizado y pues la verdad ahí sí me declaro no conozco bien, pero creo que en el proyecto de Procas de la CAR tienen ya muy bien relacionado esos costos de esas prácticas, los beneficios y versus costos tradicionales, y creo que incluso son mucho menores, ¿no? Creo que lo decía también Eduardo en su o sea, disminuir la cantidad de pases, la cantidad de mecanización, disminuye evidentemente los costos. Los tiempos, eso es algo que creo que es un tema de investigación, pienso yo, que no se ha definido, pero digamos en las discusiones técnicas que se han tenido, por ejemplo con el IDEANA hablábamos de que a dónde tenemos que fijar los ojos en un mapa de degradación de erosión, hacia la moderada. Sí, o sea, porque la muy severa ya no hay nada que hacer, así de sencillo, o sea, dejemos allá a Tatacoa,
¿no? A Ábrego, a Villa de Leyva, pues hombre, o sea, se recuperen solos, pero que es muy difícil, es muy posible que no se recuperen, ¿no? Invertir allí no vale la pena, y eso lo demostró, recordemos un poco aquí nomás en la zona de Mosquera, cuántos, creo que fueron desde el año 50, 60 y 70 que la CARI invirtió para recuperar, y al final tenemos unas zonas medio recuperadas a unos costos altísimos, pero que al fin y al cabo no tienen un beneficio o un uso, ¿no? Entonces digamos que sí el tema de concentrarnos en que lo moderado no pase a severo, eso es lo más importante, y que lo ligero no pase a moderado. Entonces, y esos son tiempos largos, digamos que hacer recuperación, digamos que nosotros hablamos de tres temas, ¿no? Hacer conservación, hacer rehabilitación y hacer restauración. Son los tres temas de la recuperación, ¿no? O sea, que lo que está ya degradado podamos rehabilitarlo a zonas productivas, o lo que está degradado podamos llevarlo a zonas, digamos, que puedan ser intangibles o que puedan ser simplemente de conservación. Y estamos hablando de que eso mínimo tiene que ser de 100, 50 años, o sea, si formar suelo dura muchos años, recuperar muchos años todavía. Entonces digamos que nosotros tenemos que hablar de a largo plazo, siempre que hablamos de suelo, en recuperación tenemos que hablar de largo plazo necesariamente. Bueno, muchas gracias, doctor Javier.